¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente eres tú quien está al mando de tus decisiones? ¿O simplemente eres un títere bailando al ritmo que tu biología te impone? Porque, seamos sinceros, esa sensación de que tú eliges creer en lo que crees podría ser la mayor ilusión óptica de tu existencia. Bienvenidos a Firmeza, el espacio donde no venimos a darte respuestas cómodas, sino a dinamitar los cimientos de lo que das por sentado. Agárrate, que esto no es para almas sensibles, claro, si es que existe el alma. La fe, esa maravillosa facultad humana que nos hace creer en cosas imposibles, aferrarnos a dogmas y en general complicarnos la vida como si fuera un deporte olímpico. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué demonios tiene tu cerebro que lo hace tan buen creyente? No, no es un regalo divino ni una señal de iluminación espiritual. Más bien, tu cabeza es un caos biológico con cables cruzados y programas defectuosos, más parecida a una computadora con virus que a un oráculo celestial, porque resulta que cuando los neurocientíficos meten a alguien en un escáner y le piden que medite, que rece o que hable con Dios, lo que ven no es una línea directa con el más allá, sino regiones específicas iluminándose como un puto árbol de Navidad. El lóbulo frontal, el sistema límbico, la corteza parietal, todos ellos haciendo su trabajo. ¿No es curioso que lo divino necesite de lo biológico para manifestarse? ¿Tan débil es un Dios que necesita de tus neuronas para existir? Imagina esto. Tu cerebro es esa oficina mal organizada, donde la corteza cingulada anterior, que vendría a ser el guardián del orden y la certeza, se pone en modo alerta cada vez que alguien osa poner en duda tus creencias. Evidencia contraria. No, gracias. Eso es peligroso. Un ataque directo a la zona de confort. El cerebro responde como un niño que cierra la tapa del cajón para que no veas lo que hay adentro y dice, no está aquí, no está aquí. Pero, ¿y si lo que hay dentro del cajón es justo lo que necesitas ver para crecer, para liberarte? El problema es que crecer duele, y tu cerebro, en su infinita sabiduría evolutiva, prefiere el dolor conocido de la mentira estable al dolor desconocido de la verdad incómoda. ¿Por qué preferimos vivir en una mentira cómoda antes que enfrentar el frío, duro y desapasionado abrazo de la verdad? Fácil, porque la certeza tribal produce dopamina, esa sustancia mágica que nos hace sentir como cuando metes la mano en la bolsa y encuentras billetes en lugar de facturas. Cada vez que te encuentras con algo que refuerza tus creencias más queridas, el cerebro te dice, buen trabajo campeón, y te recompensa con una pequeña descarga química que casi es igual de adictiva que la cocaína. Ojo, no estoy recomendando la mezcla, pero ya ves cómo funciona. Ahora pregúntate, ¿cuántas de tus creencias son realmente tuyas y cuántas son simplemente las que mejor te hacen sentir? ¿Buscas la verdad o buscas la dosis? Porque si la verdad te quitara esa dopamina, si te dejara en un páramo de incertidumbre, sin esa palmadita en la espalda, ¿seguirías queriéndola? Ahora, piensa en la amígdala, esa pequeña región que se pone como guardia de discoteca, cuando alguien de otro equipo toca tus creencias sagradas. Tú no puedes entrar, dice, bloqueando ese acceso crucial a la zona de la lógica y el análisis, la prefrontal. Porque claro, en el reino del tribalismo es más importante mantener la cohesión social, que digamos, es como tener una secta en miniatura en el cerebro, que abrir la mente y admitir que tal vez, solo tal vez, estás equivocado. ¿Y no es eso precisamente lo que hace que la historia de la humanidad sea un ciclo interminable de guerras santas y disputas absurdas? Mi Dios es mejor que el tuyo. Mi libro es el verdadero. Mi rito es el correcto. Detrás de cada conflicto religioso, de cada división política, de cada discusión de bar, hay una amígdala echando humo y una corteza prefrontal en estado de coma. ¿Somos realmente seres racionales? ¿O solo animales disfrazados con corbata y Biblias? ¿Has sido alguna vez víctima del temible efecto contraproducente? Sí, ese momento cuando alguien te presenta pruebas irrefutables y lejos de cambiar de opinión, tú te atrincheras aún más en tus ideas, con la mirada fija y la boca sellada como si fueras una muralla humana de necesidad. Pues no es que seas terco, es que tu cerebro está básicamente bloqueando esa información porque, en realidad, reconocer la verdad es una ruta directa al pánico existencial. Imagina que toda tu vida has construido tu identidad, tu moral, tu propósito alrededor de una idea, y de repente, alguien te demuestra que esa idea es falsa. No es que hayas perdido un argumento,
es que tu mundo se derrumba. El cerebro lo sabe, y prefiere defender el mundo conocido, por ruinoso que sea, antes que aventurarse al abismo de no saber. Y si el abismo fuera, en realidad, un espacio más amplio y libre que la jaula en la que vives? ¿Y qué hay del alma, de ese paraíso prometido o ese fantasma que vive dentro de tu cuerpo? Bueno, siento decirte que si el alma existe, debes estar en stand-by desde que la neurociencia descubrió que todo lo que tú sientes, piensas o crees tiene un mapa claro en tus circuitos neuronales. No hay espíritus, no hay milagros, solo una maraña de conexiones químico-eléctricas que se disparan de la manera correcta o incorrecta, según se vea. Pero espera, no salgas corriendo a llorar. Si el alma es un fantasma en la máquina, un invento para explicar lo que no entendíamos, entonces la responsabilidad de lo que eres recae completamente sobre ti. Ya no puedes echarle la culpa al diablo, a Dios o al destino. Tus miedos, tus odios, tus amores, tus creencias más profundas son tuyos, 100% tuyos. ¿No es eso, en el fondo, un poder inmenso? ¿No es más digno ser el dueño de tu caos que un inquilino en la casa de un Dios ausente? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sumergimos en esta trampa biológica con ilusión y vendiendo alma al diablo? O mejor, abrimos los ojos, dejamos de culpar a una entidad mágica y enfrentamos la verdad como adultos que somos, aunque duela, y empecemos a desconectar estos glitches neuronales que nos hacen esclavos de la superstición, hackear el sistema. ¿Se puede? Tal vez no del todo, pero al menos ser conscientes de que el sistema existe ya es un gran paso. Cuando sepas que tu cerebro te va a dar una patada emocional por cuestionar tu dogma, podrás decirle, ya sé que te duele, pero voy a mirar la evidencia de todas formas. Eso es usar el neocórtex para domar al reptiliano. Eso es evolucionar. Sé que la idea de ser solo un montón de células electroquímicas puede parecer triste o deprimente, pero aquí va un secreto. Es liberador. No necesitas un dios ni un gurú para encontrar sentido o belleza. Puedes disfrutar de la maravilla del universo y la complejidad de la vida sin tener que inventarte un cuento para no sentir miedo. La belleza de un atardecer es menos bella porque sabes que es luz refractándose en partículas de polvo. La complejidad de una sinfonía es menos sublime porque sabes que son ondas sonoras vibrando en el aire. El amor que sientes por alguien es menos real porque sabes que es una cascada de oxitocina y dopamina diseñada para favorecer el vínculo. Para mí, es más real. Es tangible, es aquí y ahora. No promete un paraíso futuro, te da la posibilidad de construir tu propio Edén en este instante. Así que, la próxima vez que alguien te diga que la fe es un don divino, sonríe, mira a tu cerebro y piensa, no amigo, esto es solo un truco biológico que me ha pasado factura varias veces, y la próxima vez intentaré ser un poco más escéptico. Y cuando te digan que debes creer sin cuestionar, recuerda que el mayor acto de fe que puedes tener no es en un Dios invisible, sino en tu propia capacidad para enfrentar la realidad, por cruda que sea, porque al final del día, ser esclavo de una ilusión no nos hace felices, nos hace vulnerables, nos hace dóciles, nos hace predecibles. Y aquí estamos, intentando liberarnos de las cadenas invisibles que nuestra propia anatomía nos ha puesto. ¿Difícil? Claro. ¿Imposible? Para nada. ¿Y tú qué dices, mi estimado buen hombre o mujer, que escuchaste este video? ¿Estás listo para hackear tu sistema operativo cerebral? ¿O prefieres seguir descargando dopamina con cada dogma y religión absurda que te venden? Porque no hay término medio. O eres el programador, o eres el programa. O abres los ojos, o te quedas dormido en la butaca mientras la película de tu vida la escribe otro. ¿Y tú qué dices, mi estimado buen hombre o mujer, que escuchaste este video? ¿Estás listo para hackear tu sistema operativo cerebral? ¿O prefieres seguir descargando dopamina con cada dogma y religión absurda que te venden? Porque no hay término medio. O eres el programador, o eres el programa. O abres los ojos, o te quedas dormido en la butaca mientras la película de tu vida la escribe otro. La decisión es tuya, pero recuerda, el verdadero coraje es cuestionar las certezas que más te confortan. El valor no está en defender tu bando con uñas y dientes, sino en tener la honestidad de preguntarte si tu bando es el correcto. Y la verdadera libertad no está en creer, sino en tener el valor de dudar. Ahí lo dejo. En Firmeza, no venimos a darte certezas. Venimos a recordarte que la única postura firme debería ser la voluntad de no dejarse engañar. Nos vemos en la siguiente trinchera. Soy Francisco Miranda, y tú eres el motor que mueve este pequeño canal. Saludos y mil gracias por llegar hasta el final.